Tenemos que el potencial eléctrico es un concepto importante, es una magnitud escalar que nos permite entender el proceso de la generación de carga de corriente eléctrica. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco, el día de hoy seguimos trabajando con el concepto de potencial eléctrico. Tenemos que ya hemos visto la definición de energía potencial eléctrica, el concepto de potencial eléctrico, y ahora vamos a hablar de la diferencia de potencial. Son términos relacionados, pero que hay pequeñas diferencias, pequeños detalles entre ellos. Tenemos la siguiente diferencia de potencial. Ya vimos que el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico es igual al trabajo que me cuesta mover a la carga de prueba desde el infinito hasta cierta posición del campo eléctrico, dividido entre el valor de dicha carga. Sabemos que el trabajo se mide en Joule, la carga se mide en Coulomb. Joule sobre Coulomb es la unidad del potencial eléctrico que recibe el nombre de volt y que se representa con la letra V. Y también comentamos que la letra V la usamos para designar a una unidad que es el volt, y también la usamos para designar a una magnitud física que es el potencial, y para distinguirlos a la V de potencial le ponemos esta raya y aquí la V sin dicha raya. Bueno, esa es la definición, y tenemos aquí la forma de calcular el potencial eléctrico que una carga Q genera a cierta distancia de ella. Son las dos expresiones que hemos visto, y ahora hablamos de la diferencia de potencial. Y bueno, pues para redundar más de esto, tenemos que esta expresión me dice que el potencial es directamente proporcional a la carga y el potencial es inversamente proporcional a la distancia. Y tenemos que, también comentamos que el potencial es una cantidad escalar. El potencial de una carga negativa va a ser negativo, el potencial de una carga positiva va a ser positivo. Y tenemos que a la misma distancia una carga genera el mismo potencial. Aquí yo tengo la carga Q y tengo una esfera, aquí una esfera de radio R representado por este círculo en el pizarrón, representa una esfera de radio R. Entonces todos los puntos sobre la superficie de la esfera están evidentemente a la misma distancia de la carga, por lo tanto en todos los puntos hay el mismo potencial. Superficies como estas, las cuales tienen el mismo potencial, se llaman superficies equipotenciales. Ahora yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B, y si quiero mover a la carga de prueba del punto A al punto B, pues yo tendría entonces una diferencia de potencial. El punto A está a un potencial y el punto B, que está a una distancia diferente, pues tiene un potencial diferente. Entonces tenemos que la diferencia de potencial se representa con el símbolo delta V. Delta V es la diferencia de potencial, y también lo puedo representar como V, que sería la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y pues sería, de acuerdo a esta definición, sería el trabajo que me cuesta llevar a la carga de prueba del punto A al punto B entre el valor de la misma carga de prueba. O sea, es una extensión del concepto de potencial. Si yo tengo dos puntos, calculo el potencial en un punto, calculo el potencial en otro punto, y tendría la diferencia de potencial que se rige bajo esta definición. Bien, entonces hagamos un ejemplo en el cual calculemos una diferencia de potencial. El ejemplo dice hallar la diferencia de potencial entre los puntos A y B en la siguiente figura. Tenemos aquí una carga positiva de 12.5 picocoulomb, y voy a calcular el potencial en el punto 1, en el punto A, que se encuentra a 130 milímetros de la carga, y después calculo el potencial en el punto B, que se encuentra a 200 milímetros de la carga, y posteriormente la diferencia de potencial. Bueno, tenemos nuestra fórmula de potencial. Calculo el potencial en el punto A. Tenemos que sería, de acuerdo a esta expresión, la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga, que vale 12.5 pico Coulomb, que es 12.5 por 10 a la menos 12, y ya está en Coulomb, sobre la distancia. Tengo que de la carga al punto hay 130 milímetros, lo convierto a metros y eso es 0.130 o 0.13 metros. Bien, entonces es cuestión de hacer esta operación
Multiplicamos los términos de arriba, dividimos entre punto 13 y ya tenemos el potencial en A, que es 8.65 por 10 a la menos 1. Tendría 8.65 por 10 a la menos 1 volt. Y ya acabamos con el potencial en el punto A. De igual forma calculamos el potencial en el punto B. Bueno, tenemos la constante K, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga, que es la misma, 12.5 por 10 a la menos 12 coulomb, entre la distancia, ahora la distancia son 200 milímetros, 200 milímetros son 20 centímetros, que equivale a 0.2 metros. 0.2 metros. Y es aquí una multiplicación y luego una división. Es algo muy sencillo. Calculamos el potencial en el punto B, que sería 5.62 por 10 a la menos 1. Punto 2 metros. Entonces me da 5.62 por 10 a la menos 1. 5.62 por 10 a la menos 1 metros. Ya tengo mis potenciales. Ahora la diferencia de potencial, delta V, aquí lleva esto, es el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Esa es la diferencia de potencial, que sería 8.65 por 10 a la menos 1 menos 5.62 por 10 a la menos 1 son volt, aquí también son volt, aquí está mal, son volt, aquí son volt, y bueno, pues hacemos esta diferencia y tengo la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que va a ser de 3.03 por 10 a la menos 1 volt, y ya tengo ahí la diferencia de potencial entre los dos puntos. Ya terminamos ese ejemplo. De igual forma, esa diferencia de potencial pues la podemos calcular con esta fórmula, con esta expresión, si conociéramos el trabajo que nos cuesta llevar la carga del punto A al punto B y el valor de una carga de prueba determinada. Otra cuestión importante es que el campo eléctrico, el campo eléctrico se dice que es un campo de fuerzas conservativo. Significa que la energía se conserva, de tal forma que para ir del punto A al punto B, ya sea en esta situación o en esta, tenemos diferentes caminos, diferentes trayectorias, y la diferencia de potencial pues es independiente de la trayectoria. Y pasamos al punto 5 del desarrollo de nuestro tema, en el cual hablamos del potencial total. Eso se refiere a que yo tengo aquí un conjunto de cargas y quiero conocer el potencial total de ese conjunto, que ese conjunto de cargas genera en un punto como este. Pues tengo la carga 1, que se encuentra a una distancia R1 del punto en cuestión, la carga 2 se encuentra a una distancia R2, y la carga 3 se encuentra a una distancia R3 del punto en el cual quiero conocer el potencial total. Y tenemos entonces que el potencial total es la suma de los potenciales, los cuales, como sabemos, recordamos que el potencial es una cantidad escalar, de tal forma que va a haber potenciales positivos, potenciales negativos, los sumamos respetando signos y ese es el potencial total. Esta es una forma de expresarlo, o si lo desarrollamos sería el potencial de la carga 1, que la carga 1 genera en el punto común, más el potencial que la carga 2 genera en ese punto, más, y seguimos sumando todos los potenciales que haya generados por cada una de las cargas. O podemos también expresar lo siguiente, podemos desarrollar de otra manera y sabemos que el potencial 1 es K, la constante K por la carga 1 sobre la distancia 1, el potencial 2 sería K por Q2 sobre R2, más, seguimos con todos los potenciales que haya, y aquí la constante K pues es un factor común que aparece en todos los términos, lo podemos factorizar y poner que esto es K, que multiplica a Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2, etc. Tenemos diferentes formas de expresar la misma situación. Pues la conclusión es de que el potencial total es la suma de los potenciales, como vamos a poder aplicar en el siguiente ejemplo.
Bien, como ejemplo tenemos aquí un conjunto de carga, ya les asigné valores y tenemos las distancias que cada carga guarda respecto al punto en el cual quiero calcular el potencial total. Entonces calculamos el potencial que cada carga genera en ese punto. Tendría que el potencial 1 pues es la constante K por la carga 1 sobre la distancia 1. Sustituyo valores y sabemos que la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1 es 7.8 milicoulomb. 7.8 milicoulomb lo escribo como 7.8 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la distancia 7 centímetros es 7 por 10 a la menos 2 metros. Lo puse en notación científica, lo puedo poner en decimales como 0.07. Hacemos esta multiplicación y dividimos entre 7 por 10 a la menos 2 y eso nos da 1 por 10 a la 9. Eso me da 1 por 10 a la 9 volt. Y ya tengo el primer resultado, que sería el potencial 1. Calculamos el potencial 2, que sería K por Q2 sobre R2. Esto es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 2 que es negativa, aquí sí ponemos el signo, y vale 9.7 milicoulomb, o sea 9.7 por 10 a la menos 3 coulomb, sobre la distancia que es de 5 centímetros, puedo poner 5 por 10 a la menos 2 o 0.05 y ya está en metros. O sea, aquí en este caso del potencial, esto no va al cuadrado y estamos respetando los signos porque el potencial es un escalar que puede ser positivo o negativo y nos da 1.74 negativo por 10 a la 9 volt y ya tenemos nuestro segundo resultado. Calculamos el potencial 3, que es K por Q3 sobre R3, aquí está mal, este es un subíndice, no un superíndice. Aquí es R2, lo hacemos bien. R2 aquí. Y bueno, continuamos. Entonces, estos 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 3 que vale 16.4 milicoulomb, o sea, 16.4 por 10 a la menos 3 coulomb entre la distancia 3, que es de 2 centímetros, es 0.12 metros. Hacemos esta operación y obtenemos un valor de 1.23 por 10 a la 9. 1.23 por 10 a la 9 volts. Ya tenemos los tres potenciales. Queremos el potencial total en ese punto, pues es la suma de los potenciales V1 más V2 más el potencial 3. Sustituimos y tenemos 1 por 10 a la 9 más menos 1.74 por 10 a la 9, estoy respetando el signo del potencial 2, más 1.23 por 10 a la 9 volt. Hacemos la suma, aquí obviamente más por menos me da menos, este se resta. Hacemos esta operación con la calculadora como siempre y tenemos que el potencial total corresponde a 4.84. 4.84 por 10 a la 8 volt. Y ya terminamos. Ese es el potencial total en esta situación que planteamos aquí. Y vamos con el punto 6 de este desarrollo del tema del aspectos relacionados con el concepto de potencial eléctrico y tenemos diferencia de potencial en un campo uniforme. Aquí tenemos el dibujo que representa una placa conductora que está cargada positivamente y tengo otra placa cargada con la misma cantidad de carga pero de signo contrario, negativo. Esto constituye lo que más adelante vamos a conocer como un capacitor, dos placas cargadas con igual cantidad de carga pero de signo contrario. Y pues entre esas placas se establece un campo eléctrico uniforme que va de la placa positiva a la placa negativa.
el valor del campo eléctrico es E, y tenemos aquí una carga que se encuentra dentro de ese campo eléctrico. Queremos saber la diferencia de potencial en ese campo uniforme. Y entonces recordamos que la intensidad de campo es la fuerza entre la carga, y de aquí pues podemos despejar a la fuerza eléctrica que va a sentir esa carga. Conozco la carga, conozco el campo, puedo conocer la fuerza que va a experimentar esa carga al encontrarse dentro de ese campo, y la fuerza va a ser el campo por la carga. Después, como la carga se va a mover de la placa positiva a la placa negativa, al estarse moviendo, pues se mueve como consecuencia de esta fuerza y está recorriendo una distancia. Por lo tanto, hay un trabajo ahí que está siendo aplicado de dicha carga. El trabajo es fuerza por distancia, el cual lo puedo escribir como pues, la fuerza, que es E por Q. La fuerza es E por Q, como acabamos de ver, por la distancia. Y recordamos que la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga. Entonces calculamos ya la diferencia de potencial que va a haber ahí entre las placas, que sería entonces lo siguiente. La diferencia de potencial es el trabajo que tengo aquí arriba, que es E por Q por D, sobre la carga que se está moviendo en ese campo. Obviamente se cancela la carga, y tenemos que la diferencia de potencial entre las placas es el campo por la distancia. Y esa es la expresión que queríamos obtener. Es una relación entre el campo uniforme dentro de esas placas y la diferencia de potencial entre las mismas. A continuación de esta expresión podemos despejar a la intensidad del campo eléctrico, y tendríamos que, de acuerdo a esto, la intensidad del campo eléctrico pues sería la diferencia de potencial delta V entre la separación D. De esta expresión tendríamos que la diferencia de potencial se mide en volt. Lo voy a anotar aquí abajo. La diferencia de potencial se mide en volts, la distancia se mide en metros. Entonces, de esta expresión tenemos que el campo eléctrico se va a medir en volts sobre metro. Nosotros sabemos que el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb, de tal forma que esta unidad tiene que ser equivalente a newton sobre coulomb, como veremos a continuación. Tengo que, de aquí recordamos que el volt es joule sobre coulomb, lo dividimos entre metros, el metro lo pongo sobre 1 para darle la forma de fracción, m entre 1 sigue siendo m, y hacemos producto de extremos, que es joule. Producto de extremos sería joule por 1 es joule, producto de medios coulomb metro pues es coulomb por metro. Y de aquí pues también recordamos que el joule equivale a newton por metro. Un joule es un newton por metro, lo estoy dividiendo entre coulomb por metro. De aquí pues ya se cancelan los metros, y ya nos queda la unidad conocida para la intensidad del campo eléctrico, que es newton sobre coulomb, de tal forma que pues nuestra expresión es correcta en términos de las unidades, además de la deducción que pues es también correcta. Bien, hacemos un sencillo ejemplo con este tipo de casos, y el ejemplo sería el siguiente. Dice, se mide la diferencia de potencial entre dos placas eléctricamente cargadas, encontrándose un valor de 600 volts. Aquí tenemos la diferencia de potencial entre esas placas es 600 volts. Sabemos que la diferencia de potencial pues nos habla del valor real entre los potenciales. Puede ser que esta placa esté a 100 volts y esta está a 700, de tal forma que la diferencia de potencial son 600, o esta placa puede estar a 300 volts y esta a 900. Lo que importa es la diferencia de potencial, que es 600, o finalmente esta puede estar a 0 volts y esta a 600 volts. La diferencia de potencial, que es lo sobresaliente en estas situaciones, es lo que importa, es de 600 volts, como indica ahí. Tenemos que entre las placas hay una separación de 5 milímetros y queremos determinar la intensidad del campo eléctrico entre las placas. ¿Qué campo eléctrico hay aquí? El campo eléctrico en esta situación está representada por las líneas que están en verde. Es un campo eléctrico uniforme que va de la carga positiva hacia la carga negativa. Queremos conocer su valor, y una de las ventajas de este tipo de dispositivo es que tenemos un instrumento para medir diferencia de potencial, que es un voltímetro,
más no tenemos un instrumento para medir campo eléctrico, pero con esta expresión podemos pasar y resolver esa situación. Y después queremos el valor de la fuerza electrostática, que tendría una carga de 3 microcoulomb cuando se mueva dentro de este campo. Y finalmente el trabajo que se realiza para llevar a la carga desde la placa A hasta la placa B. Bien, entonces en base a esta expresión que acabamos de ver, calculamos la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es la diferencia de potencial entre las placas A y B sobre la distancia que separa las placas. Recordemos que la diferencia potencial también la podemos poner así, es el potencial entre las placas A y B, o entre los puntos A y B en otra situación diferente, entre la distancia. Entonces tenemos que nuestra diferencia de potencial es de 600 volts, la separación es de 5 milímetros, 5 milímetros lo pongo como 5 por 10 a la menos 3 metros y ya está nuestra sustitución. Hacemos esa división y obtenemos 120.000. Nos da estos 120.000 volts sobre metro. Podemos aquí recordar la notación científica y esto lo puedo poner como 1.2 por 10 a la 5 volts sobre metro. O pues 1.2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb en las unidades inicialmente conocidas para la intensidad de campo eléctrico. Ya está resuelto ese primer inciso A. Y vamos al inciso B. Tenemos que en el inciso B nos piden el valor de la fuerza que experimenta esa carga al estar dentro del campo y procedemos de la siguiente manera. Tenemos que la intensidad del campo eléctrico es la fuerza entre la carga que experimenta esa fuerza. Y aquí despejamos la fuerza y tenemos que la fuerza es E por Q. Tenemos que la Q que está dividiendo pasa multiplicando y tenemos esto. Como ya tenemos el campo, es 1.2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Lo estamos multiplicando por 3 microcoulomb. Recordamos que 3 microcoulomb sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb. De ahí pues ya claramente vemos que se cancelan los coulomb, coulomb entre coulomb pues se cancela y nos queda la fuerza en newton. Hacemos esa operación y obtenemos un valor de 0.36 newton. Esto nos da 0.36 newton como una fuerza constante que está experimentando esta carga. La fuerza en este caso es constante porque el campo es constante. Y vamos con el inciso C, en el cual queremos conocer el trabajo. Recordamos que el trabajo es la fuerza por la distancia. En este tipo de situaciones aplicamos esta expresión porque la dirección del desplazamiento es igual a la dirección de la fuerza y por lo tanto esta es la expresión que nos sirve para este caso. Entonces ya tenemos la fuerza que es de 0.36 newton por la distancia que se va a mover la carga, que son los 5 milímetros o 5 por 10 a la menos 3 metros. Y bueno, pues hacemos esa simple multiplicación y obtendremos un valor de 1.8 por 10 a la menos 3 joule. Esto nos da 1.8 por 10 a la menos 3. Aquí newton por metro sería el resultado. Newton por metro es joule. Nos acordamos de nuestros prefijos y esto lo puedo poner como 1.8 milijoule y ya terminamos esta parte. Ya terminamos este problema. Entonces tenemos que trabajamos esta situación del campo eléctrico uniforme y tenemos que esta partícula está dentro del campo eléctrico y es equivalente a que un cuerpo, cualquier cuerpo, por ejemplo lo suelte y caiga dentro del campo de gravedad. Entonces, el cuerpo dentro del campo de gravedad cae desde el punto de mayor energía potencial a un punto de menor energía potencial. De igual forma pasa con esta partícula, al ir cayendo va perdiendo energía potencial, pero a su vez va ganando energía cinética, se va acelerando y va aumentando su velocidad y entonces al final
toda la energía potencial que tenía en el punto más alto se convierte en energía cinética en el punto más bajo. De otra forma, también esto nos sirve para ver el hecho de que una partícula positiva se mueve, como esta, se mueve del punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Y si tuviera una carga negativa, entonces la carga negativa se va a mover del punto de menor potencial al punto de mayor potencial. Y refiriéndonos al concepto de diferencia de potencial, que también se llama tensión eléctrica, o por la unidad en la que se mide también se conoce como voltaje, tenemos que empezamos hablando de este tipo de dispositivos tan comunes para nosotros, que los encontramos en diferentes formas, en diferentes tamaños y con diferentes diferencias de potencial. Tenemos que esta pila en particular tiene marcado un potencial de 9 volts, significa que el borne positivo se encuentra a 9 volts, a un potencial 9 volts más alto que el borne negativo. Y bueno, pues esa diferencia de potencial, recordamos que 9 volts significaría 9 joules sobre Coulomb, significa que por cada Coulomb de carga, este dispositivo, la reacción química que se lleva a cabo dentro de este dispositivo, le proporciona una energía de 9 joules. Y con esa energía, pues ese Coulomb de carga hace funcionar un aparato, le entrega esa energía, haciéndolo funcionar y regresa otra vez a la fuente, a esta fuente de energía, a recargarse y seguir haciendo ese proceso continuo de hacer funcionar un aparato eléctrico. Estos conceptos de potencial, diferencia de potencial, etcétera, son importantes en la explicación del funcionamiento de todo tipo de circuito eléctrico, tema que corresponde a otros momentos. Finalmente, como conclusión, tenemos que la energía potencial es una propiedad de los objetos dentro del campo. La energía potencial gravitacional es de un cuerpo de masa m, es una propiedad de ese cuerpo. La energía potencial eléctrica de una carga de prueba es una propiedad de la carga de prueba. En electrostática se buscó una magnitud física que no dependiera de la carga de prueba y se llegó así al concepto de potencial, donde pues, el potencial de un punto dentro del campo solamente depende de la ubicación de ese punto y es independiente de la carga de prueba. Tenemos que también por medio del potencial podemos decir que se relaciona a la energía con el campo eléctrico. De esta manera terminamos este tema y como siempre te agradecemos tu atención y nos vemos en el próximo video.